la mayoría. Bueno. Entonces, vamos a ver nuestro blog. Bueno, ahí lo tenemos. Cuando termine la clase, después de un momento, ya tendremos disponible, se los ubicaría en esta zona, entre el trabajo individual y debajo de la reunión virtual. Ahí les ubicaría los dos videos que vamos a generar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una lectura sobre el tema de hoy y sobre las actividades de hoy. Y luego tendríamos el trabajo individual y aquí sin internet y estamos en internet. Profe, una pregunta, ¿la fecha de entrega cuando usted pone así talleres virtuales es la misma? O sea, antes de la clase del lunes. ¿O usted va a poner la fecha ahí de presentación? Muy buena pregunta. Acá se los ubiqué para que lo tengan presente. Jueves 7 de mayo, bueno. Ah, listo, profe. Listo, esa es la fecha máxima que tendríamos para realizar la actividad. Profe, Sí. que si puede aceptar a Erika, es que la están sacando. ¿Y quién la saca? Que la están sacando, que me volvió a sacar, dice ella. Pero por aquí no la tengo en vista. No tengo que yo No, ya entré. Gracias, Valen, gracias, te amo. Bueno, está nombres y apellidos, ¿cierto? Si ven acá, este hipervínculo. Sí, señor. Listo, entonces ese hipervínculo nos lleva a una lectura. La economía como ciencia. La economía como ciencia. Entonces, para poder realizar el taller, tenemos que hacer esa muy pequeña lectura, ¿ven? Bueno. Entonces, para poder contestar estas preguntas, tendría que hacer esa lectura. ¿Qué hacemos con eso? Yo les propongo un objeto virtual de aprendizaje, que es esa pequeña lectura introductoria, y cómo puedo verificar y tener registro de que ustedes hicieron la actividad de leer ese recurso con ese pequeño taller, con esas preguntas de control que en realidad no generan mayor dificultad, pero con eso también les puedo dar la nota de participación en clase. Entonces la idea es que en lo posible en cada una de las sesiones que tengamos generemos esa metodología, una actividad de un objeto virtual de aprendizaje y luego poder verificar que se hizo la actividad o se hizo la investigación o se accedió al recurso con un taller con unas preguntas de control. Esa sería la metodología y esa es, en términos el aprendizaje virtual, es parte de las estrategias. Bueno, entonces es claro esa actividad que tenemos ahí, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a mirar este recurso que tenemos aquí. Hoy está lento el internet, entonces hagámosle con esto. Entonces, las actividades que tendríamos para hoy sería la socialización del acuerdo pedagógico, que ya lo hicimos y ya lo firmamos. Mirar los contenidos de la asignatura, que es lo que vamos a revisar, y
la economía como ciencia, que es el objeto virtual que les propuse y el taller que ustedes van a hacer. Entonces, con eso tendríamos cubierta la actividad de la clase de hoy. Entonces, ¿qué vería uno en términos de la asignatura? Esta es la presentación que nos propone la universidad. Esta es la metodología que, como ya sabemos, cambia porque no estamos en el aula de clase. Hay unos objetivos, ¿cierto? Esencialmente los objetivos de estas asignaturas y con los modelos de la universidad, los propedéuticos, es que seamos críticos y podamos entender la situación aplicando lo que estamos aprendiendo. Ustedes, ¿cierto que están muy juiciosos viendo noticias? A Pero es veces, profe. es No. verdad porque De todo vez es en cuando. coronavirus. Claro A que sí. veces. Hay que A mí no me mantener- gusta ver noticias. Bueno, pero un administrador de recursos escasos que no esté atento o que no tenga información de lo que ocurre a su alrededor, podrá tomar decisiones con objetividad. No, señor, porque no sabe qué está pasando. ¿Qué está pasando? Perfecto. Entonces, en estos momentos que ustedes me lo acabaron de decir de coronavirus, hay una situación económica Fatal. con mucha atención que tenemos que prestarle, ¿cierto? Y resulta que hoy estaban hablando de un indicador macroeconómico que es de nuestra asignatura y que lo vamos a ver más adelante, pero escuchando eso dije, ve, qué bueno para cuando esté haciendo la introducción de los muchachos hablarles de eso. Entonces, cuando usted tiene un emprendimiento, ¿usted qué quiere hacer con ese emprendimiento? ¿Ustedes qué piensan? Que se pueda ejecutar y llevar a cabo. Y lograr los objetivos, cumplir Y las muy bien. metas. Exacto. Y eso es lo que me dicen, está muy bien. ¿Qué objetivo plantearía uno dentro de un emprendimiento, dentro de una empresa? ¿Cuál sería uno de los objetivos? No solo preservar en el tiempo y sostenerse en el tiempo, como me lo proponía, que eso es cierto, ¿cierto? ¿Qué buscaría uno? Cuando usted hace una inversión, ¿cuál es su intención? Pues pues uno hace inversión de algo, uno busca como fruto de esa inversión, de que el proyecto de que Generar uno, utilidades. De de que uno ganancia, lanza, ¿cierto? pues que tenga ganancias, sí. A mí no se me olvida el dicho de un compañero de trabajo en una empresa en la que estuve, que me decía que uno no trabajaba para que lo vieran. A mí se me quedó eso en la cabeza. Y de esos dichos de los que tienen sabiduría, ¿cierto? Y son bastante básicos y simples, pero es la realidad. El que hace una inversión en términos de factores de producción, mano de obra, capital, tierra, pues cuando hace una inversión espera utilidad, espera ganancia, ¿cierto? Nuestro país es una gran empresa. ¿Qué piensan claro. ustedes? Sí lo es. Correcto. Entonces, ¿qué se espera de esta gran empresa? Que genere productividad para que genere ganancias, ¿cierto? Una empresa para poder que genere utilidades y ganancias tiene que operar y entre mayor volumen de operación y de producción tenga, pues posiblemente habrá mayores posibilidades de obtener ganancias, ¿cierto? Sí, ¿Es señor. claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, si uno empieza 2020 y nosotros tuviésemos una panadería y dijéramos, no, quiero crecer 3% más. Para el año 2020, mis ventas deben crecer el 3% más, lo que me va a generar
mayor utilidad, etcétera. Pero es una expectativa sobre qué va a pasar con nuestra panadería, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que por algún motivo coyuntural de variables externas, o sea, algo que yo no puedo controlar, y tenga que cerrar, mis expectativas de crecimiento sean del -3% al -7%. ¿Cómo se ve ese panorama? No, pues sería muy crítico. Desolador. ¿Cierto? Entonces, ustedes como dueños de esa panadería, al ver que su proyección de crecimiento no es para crecer, sino de crecer, ¿qué decisiones tomarían? Cerrar. Cerrar porque ya se quebró la empresa. Cerrar. No, pues yo creo que uno podría optar por lanzar nuevos productos, por decir si es una panadería, como implementar con productos que de pronto no tengan la competencia. Como buscar una Hacer innovación. estrategias. Hacer Sí, estrategias. Sería como crear innovar. estrategias. Porque yo pienso que lo último que debe hacer una empresa es cerrarla. O sea, tiene que optar todas las opciones primero. Bien, entonces, diversificar. Y si los problemas son que los consumidores no tienen dinero, por más de que usted diversifique, pues tendrá un inconveniente en el corto plazo para vender sus productos, ¿cierto? Hacer recorte de personal. Recorte de personal. Entonces hay diversificación, recorte de personal. El recorte de personal es despedir funcionarios, despedir empleados, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? suspender Sí, contratos. sí, Sí, señor. así es. Muy bien. Cuando uno habla de eso en términos macroeconómicos, pues entonces está aumentando la tasa de desempleo. Eso sí es verdad. Entonces, ahora ya vimos la situación en la panadería. Ahora trasladémoslo al nivel macro, nivel país. Entonces, cuando uno habla de producción, hay un indicador macroeconómico que se llama Producto Interno Bruto. Luego lo vamos a ver bien con definición y cómo se calcula y todo. Y cuando ese Producto Interno Bruto crece, uno podría decir que se está generando un bienestar económico porque las personas casi por lo seguro van a tener mayores posibilidades de empleo, y si hay mayores posibilidades de empleo, entonces hay menos población desocupada. Si hay menos población desocupada, pues entonces van a haber más personas consumiendo. Si hay más personas consumiendo, entonces eso va a generar que las empresas sigan creciendo. ¿Sí se dan cuenta que eso es un ciclo? Sí, todo va de la mano. Correcto. Entonces, lo que buscan los países con su política económica es generar condiciones y estrategias para que la producción aumente, y entonces esa producción se ve reflejada en ese indicador macroeconómico que es llamado Producto Interno Bruto. Si por el contrario el Producto Interno Bruto cae, o sea que la producción cae, entonces se nos viene abajo el empleo, o sea que la tasa de desempleo aumenta. Entonces, basado en la noticia que hoy escuchaba que les decía, es delicada la situación. Cuando usted tiene expectativas de crecimiento del 3% y la realidad hoy es una caída del -3 al -7%, pues eso va a generar en el país una disminución en el empleo. Entonces, esto genera otras consecuencias. Si las personas no están consumiendo y no tienen empleo, entonces tampoco están entrando recursos vía impuestos a la nación. También caen la fuente y el ingreso de estos recursos. Ahora todo el mundo le está pidiendo al gobierno para hacer inversión, ¿cierto? Sí. Entonces, todos los sectores, no, rescátenos, rescátenos. ¿De dónde sale ese dinero? De nosotros no. De los nosotros impuestos mismos, de generales. los impuestos, de todo lo que se paga. Es la recaudación que hace la nación por una de ellas impuestos. Entonces, no hay tanto dinero
porque en definitiva el dinero que se va a invertir en todos esos sectores que se están hablando y que todo el mundo está diciendo y que todo el mundo está pidiendo, pues es el mismo recurso de nosotros. Entonces, a veces irresponsablemente escucha uno que el gobierno tiene el dinero suficiente para dejar que nosotros nos encerremos 3 o 4 meses en las casas, que no paguemos servicios públicos, que no paguemos arrendamiento, que no paguemos obligaciones bancarias, que ningún país aguanta un encierro con cero respuesta de los agentes económicos respecto a la misma. Atacan mucho el sector financiero y el sector financiero, si se quiebra, nos quebramos todos. Entonces, ustedes que ya tienen una formación en la asignatura, en las bases de economía y ahora que vamos a ver macroeconomía, pues la idea es que empiecen a mirar con otros ojos lo que se está hablando, lo que se está diciendo, y ustedes, digámoslo así, son unos afortunados en términos del momento histórico. Ojalá seamos unos afortunados en que salgamos bien de este momento. Hagamos victoriosos. ¿Qué nos va a tocar? Nos va a tocar ver cómo esas variables macroeconómicas y cómo nuestros dirigentes y líderes, que ojalá les vaya muy bien, porque si les va mal, nos va mal es a todos. Hay que rezar para que les vaya muy bien y tomen decisiones económicas con sabiduría. Si salimos bien, pues esto será simplemente un ejercicio en el cual podremos entender de manera de primera mano cómo funciona la economía. Ahora está actuando drásticamente la economía. Hay unos sectores que están muy afectados en términos de que no están vendiendo. Y no están vendiendo es porque las personas tienen unas expectativas con respecto a esos productos o servicios. Y porque hay una coyuntura de que no se puede. Ejemplo, ¿quién de ustedes compra ahora un paquete turístico así esté al 30%? Nadie, profe. Nadie. No, ¿Quién nadie. ¿Quién compra? ¿Cómo está la industria del cine? No, fatal No, también. nadie va a cine. Pero ¿cómo está el tema de alcohol? Claro que hay un No, 20% pésimo. que dijeron en las noticias, el 20% de la población están aprovechando esos paquetes turísticos. Ah, el que tenga un ahorrito y no tenga mucho que tenga... Profe, se le desactivó el micrófono. Al riesgo, que es un riesgo, ¿cierto? Yo le puedo comprar un paquete turístico a la aerolínea X o a la compañía de turismo X, hacer un prepago, porque sí he visto que están tratando de innovar, ¿cierto? Y es generar, hoy aparta tu reserva en el hotel tal, con el tanto por ciento, apóyanos. Y si de aquí a un año que yo pueda ir y esté quebrado, ¿quién me responde? Es un riesgo, ¿cierto? Que si usted en este momento hace la reserva, le aplica el 50% cuando ya pueda viajar al crucero. Y es estrategias innovadoras y chéveres, pero no todo el Es un mundo riesgo muy alto. va a hacerlo porque, pues, primero, no sabe qué va a pasar con su empleo. Segundo, no sabe qué va a pasar con esa empresa. Y tercero, usted prefiere tener el dinero para sus obligaciones y atender sus necesidades básicas, ¿cierto? Y eso que les acabé de decir son puros, ¿qué? Determinantes del consumo, ¿cierto? Determinantes de demanda. Miren cómo estamos viviendo la economía de primera mano. Muy bien. Entonces teníamos los objetivos, unas competencias que también por eso soy tan reiterativo en el proceso del debido cuidado profesional, de que ustedes deben dar ese valor agregado, de que tenemos mucha competencia y cómo hacemos para afrontar esas competencias, pues siendo diferentes en términos de calidad de lo que ofrecemos como profesionales. Eso hace parte de mi discurso y eso fortalecer algunas competencias, ¿cierto? El contenido, pues las primeras 2 sesiones
después de esta que vamos a hablar de economía, conceptos que yo espero que no se hayan olvidado, porque hace nada que terminamos ese bloque de economía en el cual les fue muy bien. Entonces espero que a medida que vayamos hablando en la próxima clase ya en ese repaso de economía, pues fluya muy bien la teoría y cómo la interpretamos. El tema de ciencia, esa lectura que tenemos para de aquí al jueves, nos habla de esa ciencia, nos habla del objetivo de la economía. Ya para la próxima vamos a repasar un poco el problema económico, de la escasez y la elección, esa conducta de consumidores. Y todo esto que uno ve acá, este primer bloque, es todo microeconómico. Todo esto, cuando lo vemos así, es microeconómico. Cuando ya uno habla de macroeconomía, entonces uno tiene una visión más grande del mercado. Entonces, cuando uno habla de microeconomía, habla de un mercado local. Cuando habla de macroeconomía, habla de mercados, ejemplo, nacionales o internacionales, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el PIB, que ahora les estoy hablando un poco de qué era. Cuando yo les digo lo que se gasta el gobierno, hablamos de gasto público, ¿cierto? Crecimiento económico, vamos a ver el ciclo económico. Para poder explicar el tema de macroeconómico, tenemos que ver cuáles son las herramientas que tienen los gobiernos y las autoridades económicas para controlar o modificar situaciones económicas que ocurren. Ejemplo, el aumento del empleo, la disminución de la tasa de inflación, la disminución de la tasa representativa del mercado, o sea o una tasa que esté estable. ¿Cuánto está costando un dólar hoy en términos de pesos? Por ahí 4.000 pesos. 4.000. Aproximadamente. 4.000.000. Sí, está en 4.000 y algo. Y eso afecta a la economía, ¿cierto? Sí. Esto lo vamos a ver también. Entonces, vamos a ver esas herramientas y los indicadores relacionados a estas herramientas. Vamos a hablar de Keynes y la Gran Depresión. Vamos a ver un videito de la Gran Depresión. Es bastante interesante. De pronto los pongo a ver una película. Pregunta. ¿Ustedes tienen Netflix? Claro, profe. Listo. Porque quiero que se vea una película, después se los diré. La película tiene un componente técnico y ese genera un poquito de dificultad, pero es una crisis económica que se presentó en el 2008 al 2010 en Estados Unidos y que fue similar a esa crisis de 1930 que los voy a poner a leer y a ver el video. Entonces, los voy a poner a ver esa película simplemente para que la discutamos. Tiene actores muy reconocidos. Brad Pitt es uno de ellos, pero es una película económica y de mercado. Entonces, creo que eso lo vamos a hacer. Estas son las variables, algunas de las variables de los indicadores macroeconómicos. Y esta es la bibliografía básica y complementaria que nos propone. Bueno, entonces, si tenemos alguna duda, este es el momento porque de aquí, ¿qué seguiría? Hacer la lectura que les dejé colgada y luego hacer el taller y tienen de aquí al jueves para que realicen esas actividades y luego hacer la investigación de los dos conceptos para la próxima clase. ¿Alguna duda, muchachos? El Creo que taller está muy claro. jueves. ¿Perdón? ¿Qué dijo Sandra? Paso hasta el jueves para subirlo. Sí, tenemos hasta el jueves para realizar la actividad del taller. Y para la investigación, hasta la próxima clase, la investigación de las dos preguntas. Les voy a mostrar el blog. La investigación hay que enviarla.
No, la ¿Perdón? investigación no tiene entregable. Ah, bueno. Sí, recuerden que cuando hablo de tiempo y forma en mi clase, y debería ser para que ustedes también pidan esa suficiencia a sus profes, es cuando se pida algo, se pida con claridad, ¿cierto? Como profesionales debemos ser críticos, no asumir. Cuando usted asume, tiene un gran porcentaje de falla y error. Porque cuando usted asume, se pone en la posición del cliente y si usted no conoce bien al cliente, termina de pronto interpretándolo mal y dándole lo que no quiere. Y Eso cuando sí es usted da verdad. al cliente lo que no quiere, ¿qué ocurre? Tiene inconvenientes, entonces es bueno preguntar. Para el caso de nosotros, de nuestra asignatura, cuando yo les pida algo, voy a ser muy claro. Entonces, miremos acá el blog. Les voy a proyectar. Taller que tenemos hasta el 9, ¿cierto? Y les pedí investigar. En estas dos investigaciones no les estoy pidiendo ningún entregable. Si no les estoy pidiendo un trabajo, si no les estoy pidiendo con fecha, con condicionamiento. Ejemplo, genere trabajo escrito o entregable escrito, enviándolo al correo tal fecha. Entonces, para nuestro caso, al no pedir entregable, ustedes no me deben generar ningún producto. Si yo doy esa claridad, en el caso mío, no tengo el derecho de exigirles que me den un entregable. Bueno, ¿estamos claros? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, señor. No. No, señor. Profe, ninguna. Bueno, entonces los dejo. Espero que sigan así de bien y nos vemos en la próximo lunes. Muchas gracias, Muchas profe. Profe, muchas Profe, que gracias. esté bien. Muy amable. Feliz noche, compañeros. Que descanse. Chao, compañeros. Muchas gracias, Chao. profesor. Muy amable. Chao, profe, gracias. Profe, si de pronto no me conecto a las 7 puntos, que mi internet, como digo tan arriba, es muy demora mucho para... ¿Quién? ¿Erika fue la que habló? No, yo no fui. Sandra. ¿Quién habló, Sandra? Bueno, eso lo hablábamos. La idea es que vamos a grabar las clases por si no entras a tiempo y hay algo que no alcanzaste a escuchar, pues los videos los voy a subir en el blog. Bueno, Bueno, Sandra. ya se nos fue Sandra. No, ahí está, profe. Ahí sigue. Bueno, ella fue la que hizo la consulta, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, ustedes me ayudan con ella a ampliarle la información. Creo que ahí hay claridad, ¿cierto? Sí, profe. No hay inconveniente que se conecta tarde. Me preocupa más es que no puedas tanto de las explicaciones, pero subsanamos eso si ella ingresa a los videos de clase. Bueno, señor. Bueno, Gracias, ahora sí, profe. feliz noche, que estén muy bien. Muchas Chao. gracias. Gracias, lo mismo. Gracias. Profe, bueno, hasta gracias. luego. Chao. Que soy Chao. unos angelitos. ¿Desde cuál?